Gloria a Dios. Bueno, estamos con la segunda parte de esto maravilloso que es el reino de los cielos. Y estamos en las parábolas de Mateo, capítulo 13. Y bueno, estábamos hablando del valor que tiene el reino y que debe tener para nosotros. Cómo lo especificó Jesús, cómo lo enseñó de una manera maravillosa. La pregunta es cómo acceder al reino de los cielos, ¿verdad? Todos sabemos que es a través del llamado de Dios, del bautismo del Espíritu Santo, de la fe que Jesús nos da y el arrepentimiento para creer en Él. Pero vamos a leer la parábola del sembrador, que está en el capítulo 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y le habló muchas cosas por parábola, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y entonces después le explica. Pero antes de explicarla, pasa algo. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Ellos quiénes son? Los judíos, ¿verdad? O la mayoría de los judíos que no creían en él y que le hacían, digamos, la vida imposible y que permanentemente lo fustigaban y lo cuestionaban. Pero a los discípulos dice que sí, que le fue dado saber los misterios del reino. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábola. Por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven, ni oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo. ¿Qué dijo Isaías 800 años antes? De oído oiréis y no entenderéis. Porque él habló de 4 tierras, ¿verdad? De 4 corazones, que le sembraba la palabra y solo en una fructificaba. ¿Estamos de acuerdo? La otra pasaba algo, ahora lo va a explicar él. Y entonces dice: ¿por qué? De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente. Este pueblo son los judíos. Y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Qué cosa más rara. ¿Quién los dejó en este estado? Dios. A ellos Dios los dejó en este estado. Para que oyendo no oigan, para que viendo no entiendan, no vean, y se puedan convertir y Dios los sane. Sin embargo, a los discípulos le hablaba los misterios para que entendieran y para que oyeran. Entonces, dice, eso está en Isaías. ¿Por qué los dejó en esta condición? Porque ellos no obedecían a las cosas que Dios les decía. Entonces, cuando lo colmaron, dijo: bueno, ahora... Y Isaías les pregunta: ¿hasta cuándo? Y Dios le contesta, ustedes lo pueden leer en Isaías. Y entonces dice:
Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, los que no veían y no entendían era porque Dios los dejó en esa condición. Es decir, que Dios, el que quiere hacer oír, hace oír, y el que quiere dejarlo sordo, lo deja sordo. Amén. ¿Y quién puede decir que está mal? Si Dios es Dios. Fue todo. Está bien, fue consecuencia de algo de ellos, pero Él los dejó. Es decir, no podían entender, no podían ver lo que los otros veían, que era darse cuenta que Jesús había venido a salvar lo que se había perdido, que Jesús había venido a traer salvación para el alma, que Jesús había venido a instaurar un reino eterno en el cual el que entra tiene la vida eterna. Amén. Entonces va a explicar la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Vieron que había 4 Amén. semillas sembradas. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. La tercera, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahora acá hay una tierra que sí. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Quiere decir que nosotros vemos que la palabra se siembra en 4 tipos de corazones y en 3 no germina. El otro día nosotros hablamos en el estudio bíblico que hay muchos que creen que Jesús murió y resucitó y no son salvos. Y esa es la condición para ser salvos. Y si, ¿cómo es? Porque lo creen intelectualmente, pero no con la fe que da Dios para creer y salvarse. Amén. Entonces, acá hay cuatro personas que oyen, entienden, algunos hasta se gozan. A lo primero les viene como un gozo, una alegría de estar en la iglesia, de escuchar la palabra, pero después pasa algo ahí que lo describe. Entonces, estas son las 4 posibilidades que hay de los que van a oír la palabra. Porque muchos ni van a oír la palabra porque nunca se les llegó la predicación y otros directamente no creen. Pero acá hay 4 corazones que sí van a tener la posibilidad de creer, diríamos, pero no pueden. El que va a creer va a ser el que fue sembrado en buena tierra. Y esa buena tierra es la que trabajó Jesús. Que la trabajó de antemano para que esa tierra, cuando se le predica el Evangelio, acepte a Jesucristo y sea salvo. Amén. Pero ese es un trabajo que lo hace el Señor. No es un mérito humano. Por eso la salvación es por gracia, no es por obras. Entonces, ¿cómo acceder? Bueno, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? En la parábola del trigo y la cizaña. Dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña.
Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? O sea que sembraron una semilla, una buena semilla, y nació cizaña. Nacieron las dos. Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Bueno, después sigue, pero vamos a la explicación. En el 36, entonces despedida de la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Ahí vamos, Jesús la va a explicar, no yo, Jesús. Amén. Respondiendo él le dijo, el que siembra la buena semilla, ¿quién es? Listo. El Hijo del Hombre. No el que siembra la palabra, el que siembra la buena semilla es otra cosa. Miren, el campo es el mundo. ¿Dónde estábamos nosotros? Mundo. En el mundo. La buena semilla son los hijos Del reino. ¿Quién los siembra? Jesús. Jesús. Esos son los de la parábola anterior, el que fue sembrado en buena tierra. Ahí siempre siembra Jesús. Los hijos del reino los siembra Jesús. La palabra la sembramos todos nosotros. Amén. Pero los hijos del reino los siembra Jesús. Y va a quedar más claro ahora todavía. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. O sea que hay hijos de Dios y hay hijos del malo. ¿Se acuerdan cuando leímos en Génesis 3 que había dos simientes? ¿Se acuerdan? Sí. Hay una simiente del maligno y hay una simiente, bueno, como se quiera tomar. No vamos a entrar en esa discusión. Pero estos que no ven ni no entienden y Dios les cegó el entendimiento, nunca van a poder creer para salvación. Sin embargo, los que son sembrados por el Hijo de Dios, los que son llamados y escogidos y salvados por la fe y el arrepentimiento que Dios da, eso sí, van a creer. Y dice, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. ¿Vieron que habían plantado en el mundo el trigo? Y nació trigo y cizaña. ¿Verdad? A uno lo plantó Jesús, al otro lo plantó el diablo. Bueno, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y lo echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces nosotros vemos que hay una sola tierra donde germina y es donde el Hijo del Hombre plantó su semilla, la simiente de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo. Entonces ese reino tiene todas esas características. Vemos el pago, recién lo leímos, el pago del reino. Dice que cuando en el fin del siglo, cuando Jesucristo venga por segunda vez, dice, entonces enviaré el Hijo del Hombre a sus ángeles. En el 41, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Y qué van a hacer con los malos? Lo echará en el horno de fuego, allí será el lloro y crujir de dientes. Ese es el juicio final. ¿Y lo justo qué va a pasar con ellos? Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 20:13. Mateo 20:13.
Vengan para acá, hermanos. 20:13. Él respondiendo dijo, está hablando de los obreros de la viña. Es una parábola también, donde Jesús está diciendo que el Padre contrató trabajadores para el trabajo y convino en un denario, un pago. Pero después empezó, a mediodía contrató a otros. Y ya cuando estaba por terminar la jornada, contrató a otros. Y cuando llegó la noche, les vino a pagar. Y resulta que le empezó a pagar y le pagaba lo mismo a los que habían venido último. Y los que habían estado primero dicen, pero a nosotros nos va a pagar más. Y cuando ellos se presentaron, les pagó lo mismo. Parecía injusto eso, ¿verdad? Siempre al ser humano cuestiona a Dios. Siempre. Es injusto Dios. No, Dios no es injusto. Dios es soberano, que es distinto. Y Él hace lo que Él quiere. Dice en el 20:13. Después de todo esto, ¿no? Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, ¿no te hago agravio? ¿No conviniste conmigo en un denario? Porque se estaba quejando ese que empezó temprano. Amigo, no te hago agravio, yo te dije que iba a pagar un denario, te estoy pagando un denario. ¿Estamos de acuerdo? Amén. No le estaba pagando menos, era lo que había convenido. Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero, al que tomó último, ya estaban terminando y lo contrató, como a ti, le quiero dar lo mismo, dice Dios. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿De quién era la viña? De él. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Amén. Muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos van a oír la palabra, el evangelio, pero ¿quién va a ser el salvo? El escogido. Amén. ¿Quién va a entrar al reino? El escogido. Este capítulo 20 empieza porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Amén. Entonces por eso leímos esa parte, que el reino de los cielos tiene sus escogidos y que Dios no tiene que darle cuenta a nadie y que Él paga como Él quiere. Amén. Porque la viña dice que es de Él. ¿De quién es el mundo y su plenitud? De Él. ¿Quién creó todo lo que? Él. Nosotros tenemos que estar agradecidos que estamos en el reino de los cielos. Entonces, por ejemplo, el Mateo 21, vamos a leer una parábola también. 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió su siervo a los labradores para que recibiese su fruto. Está hablando de Israel. Dios, el pueblo que eligió Dios dentro de todos los pueblos fue Israel. ¿Por qué lo eligió? ¿Porque era el más bueno? No, porque se le plació. Soberanía de Dios. Acá está hablando de Israel. Se fue lejos, dice, ¿verdad? Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió su siervo a los labradores para que recibiesen su fruto. Esos fueron los profetas que continuamente Dios estuvo enviando al pueblo de Israel para que se arrepintieran de la desobediencia que ellos tenían. Mandaba a buscar los frutos y no había. Le mandaba a los profetas para que se arrepintieran. Mas los labradores tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon.
Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Eso fue lo que hicieron con los profetas de Israel. A la mayoría los mataron. Envió de nuevo otro siervo más que los primeros, hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. ¿Quién es ese? Jesús. Jesús. Dice, tendrán respeto. Jesús se presentó como el Hijo de Dios, diríamos muchas veces. Incluso ellos tenían la escritura, sabían el tiempo del Mesías, de dónde iba a venir, cómo iban a ser, tenían todo. Tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Dónde murió Jesús? Fuera de la ciudad. Lo mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y ellos mismos le contestan a Jesús. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo, a su tiempo. Ellos mismos le dicen, a los malos destruirá. Está hablando de ellos están hablando. Porque los que lo mataron fueron ellos. O sea que ellos están dando una respuesta de lo que Dios iba a hacer con ellos mismos. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. ¿Quién son esos otros labradores? Nosotros. Los gentiles. Le saca la viña al pueblo judío y se la da ¿a quién? A los gentiles. Y ahí entramos nosotros al reino de los cielos. ¿Y quién es llamado para eso? El apóstol Pablo. Entonces, Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? La piedra que desecharon los edificadores es la roca del capítulo 2 de Daniel. Es Cristo. ¿Quién la desechó? Los judíos. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Era para ellos. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. Porque vinieron a buscar fruto y no había. Es que el que no entra al reino no tiene fruto. Y el que entra al reino tiene frutos. Toda persona que entra al reino de los cielos tiene fruto. Tendrá poco, mucho, pero siempre va a tener fruto. Y el que cayere sobre esta piedra, sobre Cristo, será quebrantado. Y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Al que Cristo le cae, no queda, ¿verdad? Lo desmenuza. Y oyendo su palabra, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Querían matarlo todavía, porque les estaba diciendo que ellos lo habían desechado a él y que esa piedra, que era él mismo, lo iba a desmenuzar. Entonces, nosotros vemos que el reino de los cielos a unos los desmenuza y a otros les da vida para fruto. Sí, no hay que interpretar en un versículo. Sí, qué lindo. Entonces, claro, entonces el reino de los cielos le fue quitado a ellos y fue entregado a la iglesia, diríamos. Hoy podemos ir perfectamente a la iglesia. Toda persona que entra al reino es la iglesia. La iglesia da fruto, siempre da fruto. La iglesia somos todos nosotros. En la parábola del sembrador que nosotros leímos, la buena semilla que daba frutos, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da ¿qué?
Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, dijimos que esa tierra la sembró Jesús, puso la semilla. Este es el que oye y entiende la palabra y da ¿qué? Fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30, pero da fruto. Unos más y otros menos, clarito. Uno da más fruto, otro da menos. Pero fruto va a dar. Si no pertenece al rey, no da fruto. Al reino, no da fruto. Jesús dijo, por los frutos, lo conoceréis. Entonces, el que entra al reino va a dar fruto. Y el que no entra, no da fruto, porque no pertenece al reino. Y entonces, entonces es algo muy lindo. Así que, hermanos, esto está muy lindo, lo del reino de los cielos, las parábolas. Quisimos alumbrar un poco más en el conocimiento del reino de los cielos, y también confrontarnos cada uno de nosotros con lo que dice ahí, con lo que dice Jesús, ¿verdad? De lo que es el reino de los cielos. También el reino de los cielos habla de unas bodas. Eso está en Mateo 22. En Mateo 22, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. ¿Quiénes son estos? Los judíos. La mayoría, ¿no? Porque hay algunos que se convirtieron. Eso es un remanente santo que Dios tiene. Volvió a enviar a otro siervo diciendo, decida a los convidados, he aquí he preparado mi comida. ¿Qué iba a hacer el Dios Padre? Una boda. ¿Y a quién invitó para esa boda? A los judíos. ¿Verdad? Y no, a los convidados. Ellos fueron los convidados y no quisieron venir. He aquí he preparado mi comida, mis todos los animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otro tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. ¿No mataron a Esteban? ¿A pedrada? Sí. ¿Y a cuántos más, no? Después, ¿no mataron a Jacob? Y muchos más. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó. ¿Saben lo que pasó en el año 70? Jerusalén fue quemada. Ah, sí. Ya había escuchado. Toda la ciudad, el templo y la ciudad fue quemada. Acá está. Entonces dijo a sus siervos, las bodas la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Ahí está el evangelio para todos los gentiles. Y llamar a cuanto halléis, a todos. Por eso la predicación del evangelio es para todos. Nosotros le tenemos que predicar a todas las personas. ¿Quién se va a salvar? Los que Dios quiera que se salven. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. El que no está vestido de boda, de santidad de Cristo, no entra. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Esa expresión ya la habíamos visto. Porque muchos que Son llamados. y pocos Poco los escogidos. Entonces el evangelio es para todos, para predicarlo a todos. Pero acá dice que muchos son llamados y pocos escogidos. Y que hay 4 tierras, 4 corazones, y que solo un corazón, que es el labrado por Jesús, va a aceptar el reino de los cielos, o sea, el evangelio, y va a pertenecer a la iglesia. Amén.
Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús.